Has vivido rodeado de ruido. Ruido de opiniones, de pantallas, de pensamientos que no te dejan descansar. Pero dentro de ti, hay un lugar donde todo se detiene. No lo has perdido, solo lo has olvidado. Hoy, viajaremos hacia ese lugar. Porque ahí, en el silencio, habita tu poder. La mente es como un río. Si intentas detenerlo, se vuelve turbulento. Pero si lo observas, fluye en paz. Has confundido el ruido con la vida. Has creído que pensar sin pausa es una señal de estar despierto. Pero los sabios siempre supieron lo contrario. En el silencio nace la visión. En el silencio, escuchas lo que realmente eres. El poder no se encuentra en el ruido, ni en la prisa, ni en la necesidad de demostrar nada. El poder verdadero vive en el silencio. En ese espacio donde no existen juicios, ni comparaciones, ni miedos. Solo tú, respirando, siendo, recordando. Durante demasiado tiempo has confundido movimiento con progreso. Has creído que avanzar es correr. Que hablar es saber. Que pensar sin pausa es señal de vida. Pero el silencio, ese que te incomoda, es el verdadero espejo del alma. Cuando cierras los ojos y callas, lo escuchas. Es un murmullo leve, como si el universo respirara contigo. Ahí está el origen de todo lo que eres. Ahí está el poder que siempre has buscado fuera. No temas al silencio. No es vacío. Es plenitud sin forma. Es la energía que espera ser moldeada por tu atención. Cada vez que callas, te acercas a tu centro. Cada vez que observas sin hablar, despierta tu conciencia más profunda. Y en ese instante, tu mente deja de ser un enemigo. Se convierte en tu herramienta. Has vivido rodeado de voces ajenas, de ideas prestadas, de ruido emocional. Pero ninguna de esas voces es tuya. La tuya habla en calma. Habla sin palabras. El silencio no te pide esfuerzo. Solo presencia. Y cuando estás presente, la vida te responde. Todo lo que antes parecía caos, se ordena. Todo lo que dolía, encuentra su propósito. Cuando logras escuchar el silencio, descubres que no necesitas controlar nada. Porque todo lo que eres ya sabe qué hacer. Tu respiración, tus latidos, tu intuición. Todo actúa desde una sabiduría más antigua que el pensamiento. El poder interior no se conquista. Se recuerda. Está en ti desde siempre, esperando que dejes de distraerte con lo externo. El ruido te mantiene dormido. El silencio te despierta. No tienes que escapar del mundo para hallarlo. Puedes estar en medio del caos y seguir en paz. El silencio no depende del lugar, sino de tu estado interior. Puedes llevarlo contigo a donde vayas. Cuando aprendes a permanecer en silencio, algo cambia. Tu mirada se vuelve más clara. Tus palabras pesan más. Tus acciones dejan huella. No porque grites más fuerte, sino porque hablas desde lo esencial. El silencio te enseña a ver sin juzgar, a actuar sin miedo, a amar sin posesión. Te enseña que el verdadero poder no es dominio, sino equilibrio. No es imponerte al mundo, sino fluir con él sin perderte. Y llega un momento en el que ya no necesitas buscar. Porque entiendes que nada estaba perdido. Que la calma que anhelabas estaba debajo de todo ese ruido. Que tu alma siempre susurró: estoy aquí. Permanece ahí, en ese punto donde el tiempo no existe. Siente la energía que te habita. Esa fuerza silenciosa es tu origen. Es la voz de tu espíritu, esperando ser oída. Ahora sabes que el silencio no es ausencia. Es presencia total. Y cuando entras en él, despiertas. El poder no está en controlar, sino en comprender. No está en imponer, sino en observar. No está en hablar, sino en escuchar. Despierta el poder que habita en tu silencio. Porque cuando todo se apaga, tú permaneces. Y en esa quietud, lo que eres realmente empieza a brillar. El lenguaje oculto de tus pensamientos. Cada pensamiento que nace en ti tiene forma, peso y sonido. No lo ves, pero vibra. Y esa vibración se expande más allá de lo que imaginas. Cada idea que sostiene se convierte en una semilla lanzada al espacio. Algunas caen sobre tierra fértil, otras se disuelven en el aire. Pero todas dejan rastro. Tu mente es una antena. Emite y recibe. Lo que piensas constantemente se convierte en la frecuencia que atrae tu realidad.
No por magia, sino por coherencia. El universo responde a la vibración que más repites. Cuando piensas con miedo, tu cuerpo se tensa, tu energía se contrae. Cuando piensas con fe, tu campo se abre, tu vida fluye. Lo que llamas destino muchas veces no es más que el eco de tus pensamientos. Has creído que pensar es inofensivo. Pero cada pensamiento crea una dirección. Tu mente es el pincel con el que dibujas lo invisible. Y lo invisible siempre se vuelve visible con el tiempo. Piensa en cómo hablas contigo mismo. En la historia que te cuentas cada día. Esa historia se convierte en tu identidad. Y tu identidad es la base de todo lo que atraes. No puedes tener una vida en calma si dentro repites frases de derrota. No puedes vivir en abundancia si te percibes como carencia. Tus pensamientos son decretos disfrazados de palabras. Cuando te dices no puedo, tu energía se cierra. Cuando te dices ya soy, el universo comienza a moverse. El pensamiento es la llave que abre o cierra las puertas del alma. Pero hay un nivel más profundo. No se trata solo de pensar positivo. Se trata de pensar consciente. Observar el pensamiento antes de que te domine. Preguntarte, ¿esto que pienso me acerca o me aleja de quien quiero ser? Cada vez que haces esa pregunta, tomas el mando. Te separas del piloto automático. Empiezas a dirigir tu frecuencia. Tu mente no es tu enemiga. Solo es una herramienta que olvidaste usar con maestría. Siembra pensamientos con intención. No dejes que cualquiera germine en tu interior. Elige con sabiduría qué alimentar y qué dejar marchar. Cuando piensas con claridad, todo a tu alrededor empieza a alinearse. Personas, oportunidades, sincronicidades. Nada ocurre por azar cuando tu mente está en orden. El lenguaje de tus pensamientos no se pronuncia con la boca, sino con tu vibración. Y el universo entiende ese idioma a la perfección. Por eso, no es lo que dices lo que crea, sino lo que piensas cuando nadie te escucha. Tu vida no responde a lo que deseas, sino a lo que realmente crees. Y creer es pensar con emoción. Por eso, siente tus pensamientos. Dales energía solo si merecen existir en tu realidad. El día que empieces a cuidar tu diálogo interno, cambiará tu mundo externo. Tu mente es un templo, no un vertedero. Llénala de belleza, de calma, de propósito. Cada pensamiento noble es una ofrenda al universo. Y recuerda esto. Lo que imaginas con convicción empieza a existir en otra dimensión. Y con el tiempo, esa dimensión se encuentra contigo. No necesitas controlar el mundo, solo tu mente. Porque cuando dominas el lenguaje de tus pensamientos, el universo te responde en tu propio idioma. Silencia lo que sobra. Fortalece lo que vibra alto. Y repite dentro de ti, sin palabras. Yo soy la causa, no el efecto. Entonces, el lenguaje oculto de tus pensamientos se volverá claro. Y cuando tu mente hable desde la verdad, toda la realidad escuchará. El lenguaje oculto de tus pensamientos. Todo lo que eres comienza con un pensamiento. Antes de la palabra, antes de la acción, antes del destino. Hay una chispa invisible en tu mente. Un susurro que casi nunca escuchas. Pero que moldea cada experiencia que vives. Tus pensamientos no son simples ideas que aparecen y se desvanecen. Son ondas. Vibraciones que viajan más allá de lo que puedes ver. Cada una lleva una intención, una frecuencia, una dirección. Y esa dirección, con el tiempo, se convierte en tu camino. El universo no entiende tu idioma. No escucha tus súplicas ni tus quejas. Responde a tu vibración, a lo que sientes cuando piensas. Por eso, hay personas que parecen tener suerte. Y otras que repiten los mismos errores una y otra vez. No es azar. Es coherencia. La coherencia entre lo que piensan, sienten y proyectan. Cada pensamiento es una orden que le das a la realidad. Cada emoción es la tinta con la que esa orden se escribe. Y cada acción, el sello final que la hace existir. Tu mente, sin que lo sepas, lleva años hablando con el universo. Lo ha hecho cada vez que temiste, cada vez que dudaste, cada vez que deseaste con fuerza, cada vez que creíste que no merecías más. El lenguaje oculto de tus pensamientos nunca se detiene. Incluso cuando callas, él sigue hablando por ti. Y lo que dice, se manifiesta. Por eso,
Este viaje no trata de aprender algo nuevo. Trata de recordar que ya eres creador. Que has estado escribiendo tu vida con las palabras silenciosas de tu mente. Y que si cambias ese idioma interno, cambias tu destino. Así que cierra los ojos. Siente tu respiración. Y escucha lo que nunca escuchas. Tu pensamiento antes de convertirse en voz. Ahí, justo ahí, comienza el poder. El lenguaje oculto de tus pensamientos. Todo lo que eres comienza con un pensamiento. Antes de la palabra, antes de la acción, antes del destino, hay una chispa invisible en tu mente. Un susurro que casi nunca escuchas, pero que moldea cada experiencia que vives. Tus pensamientos no son simples ideas que aparecen y se desvanecen. Son ondas, vibraciones que viajan más allá de lo que puedes ver. Cada una lleva una intención, una frecuencia, una dirección. Y esa dirección, con el tiempo, se convierte en tu camino. El universo no entiende tu idioma. No escucha tus súplicas ni tus quejas. Responde a tu vibración, a lo que sientes cuando piensas. Por eso, hay personas que parecen tener suerte y otras que repiten los mismos errores una y otra vez. No es azar, es coherencia. La coherencia entre lo que piensan, sienten y proyectan. Cada pensamiento es una orden que le das a la realidad. Cada emoción es la tinta con la que esa orden se escribe. Y cada acción, el sello final que la hace existir. Tu mente, sin que lo sepas, lleva años hablando con el universo. Lo ha hecho cada vez que temiste, cada vez que dudaste, cada vez que deseaste con fuerza, cada vez que creíste que no merecías más. El lenguaje oculto de tus pensamientos nunca se detiene. Incluso cuando callas, él sigue hablando por ti. Y lo que dice, se manifiesta. Cuando aprendes a observar tus pensamientos, comienzas a ver el mapa oculto de tu vida. Todo lo que has atraído, lo que has perdido, lo que has vivido, fue antes un pensamiento repetido. La mente es un campo magnético. Y cada idea que mantienes lo suficiente se convierte en una forma, una energía, una posibilidad que te busca hasta encontrarte. No existen pensamientos inocentes. Cada uno deja huella. Algunos son semillas de luz, otros sombras que se alimentan de tu atención. El secreto está en observar sin juzgar, y elegir qué pensamientos merecen permanecer. Porque cada pensamiento que alimentas es una puerta que abres o cierras en el alma. Has pensado que tus pensamientos te pertenecen, pero la mayoría de ellos son ecos del mundo. Frases repetidas, miedos heredados, voces ajenas. El verdadero poder comienza cuando decides pensar por ti mismo. Cuando filtras lo que entra, cuando reconoces lo que no vibra contigo. Entonces tu mente deja de ser una caja de ruido y se convierte en un templo. Piensa con intención. Piensa despacio. Cada pensamiento es una semilla que germina en el tiempo perfecto. Siembra fe y cosecharás oportunidades. Siembra gratitud y la vida se abrirá ante ti como una flor. Siembra duda y caminarás en círculos. El pensamiento tiene su propio idioma, uno que el universo entiende sin palabras. Cuando piensas con miedo, emites carencia. Cuando piensas con amor, emites expansión. Y el universo, neutral, solo te devuelve aquello que emanas. No castiga ni premia, responde. Esa es la ley que gobierna todo lo que existe. Cada pensamiento tiene un eco emocional. Si lo acompañas de fe, se vuelve decreto. Si lo acompañas de duda, se disuelve. Por eso, el pensamiento sin emoción es como una semilla sin agua. No basta con decir quiero. Debes sentirlo como si ya fuera real. Cuando alineas pensamiento y emoción, la realidad se curva a tu favor. A eso los antiguos lo llamaban manifestar, aunque en realidad es recordar. Recordar que siempre fuiste creador. Que lo invisible obedece al que piensa con claridad y certeza. El silencio entre un pensamiento y otro es el espacio donde todo nace. Ahí puedes reescribir tu historia. Ahí puedes detener el ciclo del miedo, del pasado, de la repetición. Solo necesitas observar. No luchar contra lo que piensas, sino comprenderlo. El pensamiento no se destruye, se transforma. Transforma la queja en gratitud. Transforma la culpa en aprendizaje. Transforma el miedo en visión. Todo pensamiento que trasciende se convierte en sabiduría. Tu mente es una herramienta sagrada. No la uses para castigarte. Úsala para crear belleza. Cada vez que imaginas algo noble,
algo que eleva, algo que sana, estás ayudando al universo a expandirse. El lenguaje oculto de tus pensamientos no es ruido. Es energía moldeando materia. Cuando lo comprendes, ya no malgastas tu atención. Solo piensas lo que deseas ver florecer. Y poco a poco, el mundo exterior empieza a reflejar tu orden interior. Tu cuerpo cambia. Tu entorno responde. Tus relaciones se transforman. Todo empieza a girar en la frecuencia de tu nueva mente. Entonces entiendes que la realidad no es algo que te sucede. Es algo que creas. Y el pensamiento es el cincel invisible con el que esculpes tu destino. Por eso, cada día, antes de hablar, piensa. Antes de reaccionar, piensa. Antes de juzgar, piensa. Y sobre todo, antes de creer en tus miedos, recuerda que también ellos son pensamientos. Tu mente no es el enemigo. Es tu herramienta más poderosa. Entrénala. Purifícala. Hazla tu aliada. Porque cuando aprendes a dominar el lenguaje oculto de tus pensamientos, descubres que todo lo externo se alinea con lo interno. Esa es la verdadera magia. No consiste en pedir, sino en ser. No consiste en forzar, sino en vibrar. No consiste en convencer al universo, sino en recordarle quién eres. Y cuando lo recuerdas, el universo responde sin palabras. En el idioma más antiguo del mundo. Nada externo puede dominarte. El arte del desapego consciente. Has pasado gran parte de tu vida creyendo que el mundo tiene poder sobre ti. Que las circunstancias deciden tu destino. Que las personas pueden robarte la paz. Que la suerte te elige. Que la vida te debe algo. Pero la verdad es otra. Nada externo puede dominarte. Nada, excepto la historia que tú mismo te cuentas. Cada vez que reaccionas, entregas poder. Cada vez que dependes del resultado, cedes tu centro. Y cada vez que temes perder, olvidas que lo que eres no puede ser quitado. El desapego no es indiferencia. Es libertad. No es renunciar a sentir, sino aprender a sentir sin encadenarte. Es amar sin poseer, trabajar sin obsesión, actuar sin miedo al resultado. Es vivir intensamente, pero sin que nada externo decida quién eres. Todo lo que ves es temporal. Personas, dinero, éxito, elogios, derrotas, incluso tu cuerpo. Nada de eso eres tú. Eres la conciencia que observa todo eso pasar. Eres el testigo silencioso detrás de la forma. Y cuando recuerdas eso, el mundo deja de tener poder sobre ti. Te enseñaron a buscar control. A asegurarte, a retener, a planificar cada detalle. Pero el control es solo miedo disfrazado de orden. El universo no obedece a la fuerza, obedece a la confianza. Cuanto más sueltas, más fluye. Cuanto más fluyes, más llega. Cuando practicas el desapego, la vida deja de ser una guerra. Te conviertes en agua, suave, pero imparable. Nada te rompe porque nada te pertenece. Y sin embargo, todo fluye hacia ti, porque no hay resistencia. El que busca dominar al mundo, vive agotado. El que se domina a sí mismo, vive en paz. Esa es la esencia del poder interior. No conquistar lo externo, sino gobernar lo interno. Aprende a observar tus emociones sin dejarte arrastrar por ellas. Deja que la tristeza pase, deja que el enojo se disuelva, deja que la alegría fluya. No te aferres a ninguno. Todo lo que se aferra se pudre. Todo lo que se permite, se transforma. No puedes ser libre si estás atado a la aprobación, al miedo, al deseo constante de más. El desapego consciente es recordar que ya tienes todo lo necesario dentro de ti. Nada externo puede añadirte valor, y nada externo puede quitártelo. La gente entra y sale de tu vida. Los momentos cambian, los caminos se separan, las cosas se pierden. Y sin embargo, tú permaneces. Esa es la señal de que tu poder es real. Que no depende del aplauso ni de la atención. Que no necesita ser validado. Cuando te desapegas del resultado, comienzas a disfrutar del proceso. Cuando dejas de esperar, comienzas a ver. Y cuando ya no temes perder, ganas todo. No es el amor el que duele, es el apego. No es el fracaso el que destruye,
Es la identificación con el ego herido. No es la vida la que castiga, es tu resistencia a lo que es. El dolor solo existe cuando te opones al cambio. El desapego no significa que dejes de soñar. Significa que dejas de sufrir por lo que no puedes controlar. Significa que das lo mejor de ti y luego sueltas. Confiando en que lo que es para ti, te encontrarás sin esfuerzo. Nadie puede dominar a quien ya no teme perder. Esa persona no puede ser manipulada, ni seducida, ni rota. Porque su fuerza no viene de la fuera, sino del silencio interior. Cuando nada externo te domina, te vuelves inmenso. Dejas de ser una hoja arrastrada por el viento. Te conviertes en el viento mismo. No te mueves por las circunstancias, sino por propósito. No reaccionas al mundo, lo creas desde tu calma. Y esa calma no es pasividad. Es poder contenido. Es el fuego que no necesita quemar para brillar. El desapego consciente es la forma más alta de confianza en la vida. Porque quien confía, no retiene. Y quien no retiene, no teme. Nada externo puede dominarte. Ni las palabras, ni las pérdidas, ni los juicios. Porque lo que eres no depende de ellos. Lo que eres no se mide, no se compra, no se toca. Solo se recuerda. Así que recuerda. No necesitas soltar cosas. Necesitas soltar la idea de que las cosas te definen. Esa es la verdadera libertad. El día que puedas mirar el mundo sin miedo a perderlo. Ese día el mundo entero será tuyo. El código invisible del éxito interior. Hay un orden secreto detrás de toda grandeza. No se enseña en los libros ni se transmite con palabras. Es una vibración, una manera de pensar, de sentir, de caminar en silencio mientras los demás buscan atajos. Ese es el código invisible del éxito interior. Muchos persiguen el éxito como quien persigue una sombra. Corren detrás del resultado, del reconocimiento, del aplauso. Y cuando lo alcanzan, descubren que no llena, que no dura. Porque el éxito no está fuera. Está dentro, en la frecuencia que habita en ti cuando haces las cosas desde propósito y no desde necesidad. El éxito interior no se mide por lo que logras, sino por quien te conviertes en el proceso. Cada paso consciente, cada caída enfrentada con dignidad, cada renuncia por coherencia. Es parte de ese código sagrado que transforma la voluntad en destino. El éxito no llega a los que más corren, sino a los que más entienden. A los que saben esperar, observar y actuar sin ansiedad. A los que no se pierden en el ruido del mundo porque han aprendido a escuchar su propia voz. El código invisible se escribe con disciplina, con silencio, con fe. No con suerte. Suerte es solo la palabra que usan los distraídos para describir la sincronía de los enfocados. Cada pensamiento, cada decisión, cada emoción sostenida, emite una frecuencia. Y esa frecuencia es tu firma energética en el universo. Atraes lo que vibra igual. Por eso, el éxito interior no es esfuerzo sin descanso, es alineación constante. Cuando piensas, sientes y actúas en la misma dirección, todo comienza a fluir hacia ti sin resistencia. El fracaso no es lo contrario al éxito, es su lenguaje secreto. El error es la contraseña que te acerca al entendimiento. El éxito no premia la perfección, premia la constancia. No premia al que nunca duda, sino al que avanza a pesar de dudar. Quien ha comprendido el código invisible no compite, crea. No necesita demostrar, inspira. No busca admiración, transmite presencia. Su poder no hace ruido, pero se siente en todo lo que toca. El éxito interior comienza con una pregunta. ¿Desde dónde hago lo que hago? Si es desde el miedo, agotará tu energía. Si es desde el ego, te dejará vacío. Si es desde el alma, multiplicará todo lo que toques. Ningún logro tiene sentido si pierdes la calma en el camino. Ninguna meta vale tu paz. Porque sin paz, el éxito es solo una jaula con espejos. Pero cuando tu mente está quieta y tu corazón firme, el mundo responde a tu frecuencia. El código invisible también enseña a no forzar lo que no fluye. Hay puertas que se abren cuando ya no empujas. Hay caminos que aparecen cuando confías. El universo no responde a la impaciencia, responde a la claridad. El éxito interior no necesita testigos. La mayoría de tus victorias más grandes serán invisibles. La vez que elegiste no reaccionar, la vez que actuaste con amor en lugar de ira.
La vez que no traicionaste tus valores por conveniencia. Ahí es donde se forja el carácter, el magnetismo, la energía que abre caminos. Cuida lo que piensas cuando nadie te ve. Ahí se programa tu realidad. Cuida cómo hablas de ti, cómo te miras al espejo, cómo enfrentas lo pequeño. Porque el que es grande en lo invisible, inevitablemente lo será en lo visible. El código invisible del éxito interior no se descifra con la mente, se encarna con la práctica. Es una danza entre acción y entrega, entre firmeza y fluidez, entre ambición y paz. Es el arte de moverse con propósito y al mismo tiempo dejar espacio a lo que la vida quiere enseñarte. Cuando callas, el universo te escucha. El universo no entiende el ruido. No responde a la desesperación, ni a las palabras vacías, ni a la mente que exige sin comprender. El universo vibra en silencio. Y solo quien aprende a callar puede oír su lenguaje. Has pasado años pidiendo respuestas, señales, caminos. Pero nunca te detuviste a escuchar. Porque escuchar requiere silencio, y el silencio da miedo. Da miedo encontrarte contigo mismo. Da miedo oír lo que siempre supiste pero preferiste ignorar. Cuando callas, todo lo invisible comienza a revelarse. Los pensamientos se aclaran. Las emociones se ordenan. La energía vuelve a fluir. No porque algo mágico ocurra fuera, sino porque dejas de interferir con el ruido de tu mente. El silencio no es vacío. Es el espacio donde el universo te habla. Es la frecuencia donde tu alma y la creación se encuentran sin intermediarios. Cuando callas, percibes. Cuando callas, comprendes sin pensar. Cuando callas, recuerdas quién eres. Cada palabra innecesaria que dices es una puerta que se cierra a la sabiduría. Cada pensamiento que repites sin consciencia es una barrera entre tú y la verdad. El universo no necesita tu voz, necesita tu atención. Y la atención solo florece cuando callas. En el silencio empiezas a notar señales que antes pasaban desapercibidas. Una mirada que coincide, un número que se repite, una sincronicidad perfecta. No son casualidades. Son respuestas. Pero no las oyes hasta que aprendes a detener el ruido interno. Callar no es rendirse. Es alinearte. Es decirle al universo, confío en ti, ahora guíame. Y el universo, que siempre estuvo escuchando, empieza a moverse a tu favor. El silencio te enseña lo que las palabras ocultan. Te enseña a sentir la energía de un lugar sin que nadie te hable. A entender una mirada sin explicaciones. A percibir lo invisible que sostiene todo lo visible. Ese es el lenguaje de lo eterno. Cuando callas, descubres que la vida siempre te habló. Pero tú solo escuchabas tus pensamientos. La mente grita, el alma susurra. Y su voz se oye únicamente cuando todo dentro de ti se aquieta. Hay un punto donde la palabra ya no sirve. Donde las preguntas sobran, y solo queda presencia. Ahí el universo se revela, no como algo separado, sino como parte de ti. No hay distancia entre lo que pides y lo que eres. No hay búsqueda, solo recuerdo. Cada respiración en silencio es una conversación con la totalidad. Cada instante sin pensamiento es una puerta abierta al entendimiento. Cuando callas, ya no necesitas pedir. El universo entiende lo que sientes. Y lo que sientes se convierte en el mensaje que él responde. El sabio no ruega, emite. No suplica, vibra. No persuade, se alinea. Y por eso, todo llega en el momento perfecto. Callar no es negar, es rendirse a la verdad sin resistencia. Es escuchar lo que siempre estuvo ahí, detrás del ruido. El silencio no es ausencia de sonido. Es presencia de conciencia. Cuando tu mente calla, tu alma habla. Y cuando tu alma habla, el universo responde. No necesitas más pruebas, solo más presencia. Porque en la quietud, todo encaja. Y descubres que el universo siempre te escuchó. Pero estabas demasiado ocupado hablando para notarlo. Calla. Siente. Permanece. El universo no responde a tus palabras, sino a tu energía. Y cuando tu energía vibra en calma, todo lo que es para ti llega sin esfuerzo. Cuando callas, el universo te escucha. Y en ese silencio, te reconoce como parte de sí mismo. El poder de los que no buscan aprobación. Hay una libertad que no se compra ni se enseña. Es la libertad de ser sin pedir permiso, de existir sin miedo a ser rechazado.
Esa libertad la poseen los que han dejado de buscar aprobación. Y por eso, son los que más brillan. Desde niños nos enseñan a encajar, a agradar, a obedecer las expectativas. Aprendemos a ocultar lo que somos para recibir amor. A sonreír cuando no queremos, a callar lo que sentimos. A construir una versión de nosotros que el mundo apruebe. Pero cada máscara que usamos nos aleja un poco más de la verdad. Buscar aprobación es vivir prisionero en la mente de los demás. Es entregar tu valor a ojos ajenos. Y mientras lo haces, pierdes tu poder. Porque quien depende del aplauso ajeno, pierde la capacidad de escucharse a sí mismo. El poder comienza cuando ya no necesitas convencer a nadie de lo que vales. Cuando entiendes que la autenticidad no se negocia. Cuando haces lo que sientes aunque nadie lo entienda. Ahí es donde nace el respeto verdadero. Porque quien no teme ser rechazado, inspira a los demás a ser libres también. Los que no buscan aprobación no son arrogantes. Son conscientes. Saben que la opinión de los demás es solo un reflejo de sus propias limitaciones. Saben que la crítica no define, que el juicio no toca lo esencial. Han aprendido a vivir desde dentro hacia afuera, no al revés. Cuando dejas de buscar aprobación, descubres algo profundo. Que ya eras suficiente. Que no había nada que demostrar. Que el amor que esperabas recibir era el amor que no te dabas. El que vive buscando aceptación vive en deuda con el mundo. El que se acepta a sí mismo ya no debe nada a nadie. Esa es la verdadera independencia. Esa es la raíz del poder interior. No viniste a cumplir expectativas. Viniste a expandirte, a equivocarte, a aprender, a crear tu camino único. Viniste a dejar una huella que solo tú puedes dejar. Y esa huella se borra cuando intentas caminar con los pasos de otro. Cada vez que dices sí queriendo decir no, te traicionas. Cada vez que cambias tu esencia para encajar, te fragmentas. Y cada vez que eliges agradar por miedo al rechazo, te alejas de tu verdad. El precio de gustarle a todos es perderte a ti. Los que no buscan aprobación no son fríos, son plenos. No necesitan validación porque ya se validaron en silencio. En noches donde nadie los entendía. En momentos donde eligieron su paz en lugar de complacer. No hay fuerza más poderosa que la de una persona que actúa desde su centro. Que habla sin disfraz, que camina sin compararse. Que no necesita ruido para sentirse viva. Esa energía es magnética. Y lo que muchos llaman carisma, es simplemente coherencia. Cuando ya no necesitas gustar, puedes amar de verdad. Porque el amor no es control ni dependencia. Es libertad compartida. Solo el que se siente completo puede compartir sin miedo a perder. Dejar de buscar aprobación no significa aislarte. Significa dejar de mendigar aceptación. Significa ofrecer tu verdad completa, sin adornos. Y permitir que quienes resuenen se acerquen y quienes no, sigan su camino. Eso no es frialdad, es sabiduría. El camino del alma no está pavimentado con elogios. Está hecho de decisiones silenciosas y autenticidad inquebrantable. Y aunque a veces duela no ser comprendido, el alma se fortalece cuando se mantiene fiel a sí misma. El poder de los que no buscan aprobación no está en la rebeldía. Está en la serenidad. En la certeza de saber quiénes son, incluso cuando el mundo los duda. Esa certeza es luz. Una luz que no se apaga aunque nadie la mire. Cuando dejas de buscar aprobación, el universo comienza a aprobarte. Porque por fin vibras en verdad. Y la verdad, por sí sola, siempre atrae lo que es real. Así que deja que hablen, que opinen, que inventen. Tú sigue creando, creciendo, siendo. Que tu silencio sea tu argumento. Y tu autenticidad, tu victoria. El poder de los que no buscan aprobación. Es el poder de los que ya no temen ser ellos mismos. El poder de los que no buscan aprobación. Hay una libertad que no se compra ni se enseña. Es la libertad de ser sin pedir permiso, de existir sin miedo a ser rechazado. Esa libertad la poseen los que han dejado de buscar aprobación. Y por eso, son los que más brillan. Desde niños nos enseñan a encajar, a agradar, a obedecer las expectativas. Aprendemos a ocultar lo que somos para recibir amor. A sonreír cuando no queremos, a callar lo que sentimos. A construir una versión de nosotros que el mundo apruebe. Pero cada máscara que usamos nos aleja un poco más de la verdad. Buscar aprobación es vivir prisionero en la mente de los demás.
Es entregar tu valor a ojos ajenos. Y mientras lo haces, pierdes tu poder. Porque quien depende del aplauso ajeno, pierde la capacidad de escucharse a sí mismo. El poder comienza cuando ya no necesitas convencer a nadie de lo que vales. Cuando entiendes que la autenticidad no se negocia. Cuando haces lo que sientes aunque nadie lo entienda. Ahí es donde nace el respeto verdadero. Porque quien no teme ser rechazado, inspira a los demás a ser libres también. Los que no buscan aprobación no son arrogantes. Son conscientes. Saben que la opinión de los demás es solo un reflejo de sus propias limitaciones. Saben que la crítica no define, que el juicio no toca lo esencial. Han aprendido a vivir desde dentro hacia afuera, no al revés. Cuando dejas de buscar aprobación, descubres algo profundo. Que ya eras suficiente. Que no había nada que demostrar. Que el amor que esperabas recibir era el amor que no te dabas. El que vive buscando aceptación vive en deuda con el mundo. El que se acepta a sí mismo ya no debe nada a nadie. Esa es la verdadera independencia. Esa es la raíz del poder interior. No viniste a cumplir expectativas. Viniste a expandirte, a equivocarte, a aprender, a crear tu camino único. Viniste a dejar una huella que solo tú puedes dejar. Y esa huella se borra cuando intentas caminar con los pasos de otro. Cada vez que dices sí queriendo decir no, te traicionas. Cada vez que cambias tu esencia para encajar, te fragmentas. Y cada vez que eliges agradar por miedo al rechazo, te alejas de tu verdad. El precio de gustarle a todos es perderte a ti. Los que no buscan aprobación no son fríos, son plenos. No necesitan validación porque ya se validaron en silencio. En noches donde nadie los entendía. En momentos donde eligieron su paz en lugar de complacer. No hay fuerza más poderosa que la de una persona que actúa desde su centro. Que habla sin disfraz, que camina sin compararse. Que no necesita ruido para sentirse viva. Esa energía es magnética. Y lo que muchos llaman carisma, es simplemente coherencia. Cuando ya no necesitas gustar, puedes amar de verdad. Porque el amor no es control ni dependencia. Es libertad compartida. Solo el que se siente completo puede compartir sin miedo a perder. Dejar de buscar aprobación no significa aislarte. Significa dejar de mendigar aceptación. Significa ofrecer tu verdad completa, sin adornos. Y permitir que quienes resuenen se acerquen y quienes no, sigan su camino. Eso no es frialdad, es sabiduría. El camino del alma no está pavimentado con elogios. Está hecho de decisiones silenciosas y autenticidad inquebrantable. Y aunque a veces duela no ser comprendido, el alma se fortalece cuando se mantiene fiel a sí misma. El poder de los que no buscan aprobación no está en la rebeldía. Está en la serenidad. En la certeza de saber quiénes son, incluso cuando el mundo los duda. Esa certeza es luz. Una luz que no se apaga aunque nadie la mire. Cuando dejas de buscar aprobación, el universo comienza a aprobarte. Porque por fin vibras en verdad. Y la verdad, por sí sola, siempre atrae lo que es real. Así que deja que hablen, que opinen, que inventen. Tú sigue creando, creciendo, siendo. Que tu silencio sea tu argumento. Y tu autenticidad, tu victoria. El poder de los que no buscan aprobación. Es el poder de los que ya no temen ser ellos mismos. El fuego interno que no se apaga. Dentro de ti hay una llama que nunca se ha extinguido. Aunque el miedo la haya cubierto, aunque las decepciones la hayan debilitado, aunque el tiempo te haya hecho dudar, sigue ahí. Es el fuego interno que no se apaga. Es tu esencia, tu impulso, tu alma recordando que aún estás vivo. A veces crees que se ha ido porque ya no la sientes. Porque los días se parecen, porque la rutina apaga la inspiración, porque el cansancio pesa. Pero el fuego no desaparece, solo espera oxígeno. Y el oxígeno del alma es la atención, la presencia, el recuerdo de lo que eres. Ese fuego arde cuando haces algo con amor. Cuando dices la verdad aunque tiemble la voz. Cuando eliges seguir a pesar del miedo. No necesita aplausos ni testigos. Solo tu decisión de mantenerlo encendido. La vida te pondrá pruebas para medir la fuerza de esa llama. Habrá momentos de oscuridad, silencios largos, derrotas amargas. Pero cada caída tiene un propósito. Recordarte que el fuego está dentro, no fuera. Que ninguna tormenta puede apagar lo que no proviene del mundo.
El fuego interno no es enojo, es propósito. No destruye, transforma. Es la energía que te levanta cuando todo parece perdido. Es el impulso que te empuja a crear, a crecer, a volver a intentarlo una vez más. Cuando conectas con tu fuego, ya no necesitas motivación externa. Eres tu propia fuente. Eres el generador de tu fuerza, el arquitecto de tu destino. Y aunque el camino sea largo, no se hace pesado porque ardes por dentro. Hay personas que viven sin fuego, que solo repiten días. Cumplen, obedecen, se protegen del riesgo. Pero quien protege demasiado su seguridad, apaga su llama. La vida no se trata de no quemarse, sino de saber que merece arder. Tu fuego se alimenta de verdad, de pasión, de coherencia. Cada vez que mientes, se debilita. Cada vez que te traicionas, se apaga un poco más. Pero cada vez que actúas desde el alma, la llama crece, brilla, se vuelve incontrolable. El fuego interno no es ruido, es dirección. No es impulso ciego, es claridad ardiente. Te muestra hacia dónde ir sin que necesites certezas. Te guía sin palabras, porque el alma no razona, siente. El fuego también purifica. Quema lo que ya no sirve, consume los miedos, ilumina los rincones oscuros de la mente. Por eso duele crecer, porque el fuego quema lo que no eres para revelar lo que siempre fuiste. No temas a la intensidad. El fuego débil no transforma nada. Permítete arder, incluso si nadie entiende por qué. Porque quien vive tibio, no deja huella. Solo los que se atreven a incendiar su camino con propósito iluminan el de los demás. Tu fuego interno no necesita aprobación, necesita espacio. No lo encierres en rutinas vacías, no lo apagues con pensamientos de duda. Deja que consuma tus excusas, tus miedos, tus mañana. Hoy es el momento. Hoy es el combustible. Recuerda lo que te hace vibrar, lo que te devuelve la vida, lo que enciende tus ojos. Ahí está tu fuego. Cuídalo, protégelo, aliméntalo. Y si alguna vez crees haberlo perdido, respira. El fuego nunca se va, solo se esconde bajo las cenizas de tu distracción. Sopla desde dentro. Despiértalo. Deja que vuelva a brillar con la fuerza de quien recuerda su propósito. Porque no hay oscuridad capaz de vencer a quien arde con conciencia. Eres llama, no ceniza. Eres energía en movimiento, no sombra. Eres el fuego interno que no se apaga. Caminar solo, pensar alto. Hay etapas en la vida en las que el silencio se convierte en tu única compañía. Personas se alejan, los caminos se dividen, los planes se deshacen. Y de pronto te ves caminando solo, sin dirección clara, con preguntas que nadie puede responder. Pero ese vacío no es castigo. Es el espacio donde se revela tu grandeza. Caminar solo no es señal de pérdida, sino de madurez. El alma necesita silencio para escucharse. Y hay verdades que solo se revelan cuando las multitudes se disuelven y la voz del mundo se apaga. Ahí, en ese desierto interior, es donde comienzas a ver. Pensar alto no es creerse más que otros. Es mirar la vida desde arriba, sin dejarte arrastrar por el drama, sin enredarte en la opinión ajena. Es pensar con amplitud, con visión, con propósito. Los que piensan alto no se conforman con sobrevivir. Buscan sentido, buscan profundidad, buscan lo eterno. La soledad es el templo donde se entrena la mente del sabio. Ahí aprendes a no depender, a no distraerte, a no temer al silencio. Ahí entiendes que estar solo no es estar vacío, sino estar completo. Porque cuando caminas solo, caminas contigo. Y cuando te acompañas bien, nunca te falta nada. La mayoría huye de la soledad porque no soporta escucharse. Pero quien la enfrenta descubre que dentro hay un universo. El ruido del mundo te confunde. El silencio te ordena. Y cuando por fin te haces amigo de ese silencio, nada ni nadie puede perturbar tu paz. Pensar alto es ver lo que otros no miran. Es cuestionar, es observar los patrones, es entender que la vida no es una carrera sino una danza. Es elevarte sobre el caos y responder desde la calma. Es ver la tormenta venir y sonreír. Porque sabes que después de cada destrucción viene una creación más pura. Caminar solo te hace fuerte. Te enseña a sostenerte sin depender, a confiar sin garantías, a avanzar sin mapas. Cada paso en soledad pule tu carácter. Cada noche en silencio fortalece tu mente. Cada duda enfrentada sin huir se transforma en claridad.
No temas ser el único que va por ese camino. Ninguna cima está llena de multitudes. Las alturas están reservadas para quienes se atreven a subir sin compañía. Y desde arriba, comprendes que la soledad nunca fue ausencia, sino dirección. Pensar alto también significa pensar con amor. Elevar tu mente por encima del rencor. Ver en otros sus miedos en lugar de sus errores. Responder con comprensión en lugar de reacción. El pensamiento elevado no juzga, observa. No impone, inspira. Hay una paz que solo llega cuando dejas de buscar compañía en lo externo. Y comienzas a disfrutar de la compañía de tu alma. Esa paz es el combustible del pensamiento elevado. No nace del ruido, sino de la coherencia. No se impone, se irradia. Caminar solo, pensar alto. Dos actos que parecen opuestos pero se completan. Porque quien aprende a caminar solo, piensa con claridad. Y quien piensa alto, nunca está realmente solo. No te preocupes si pocos te entienden. Los que piensan profundo rara vez son comprendidos al principio. Pero el mundo necesita de quienes se atreven a ver más allá. Tu visión será faro para otros, incluso para aquellos que hoy se burlan de tu silencio. Así que sigue caminando. Aunque el camino esté vacío, aunque el viento sople fuerte, aunque la duda te visite. Sigue caminando con dignidad, con calma, con fe. Cada paso que das en soledad es un pacto con tu esencia. Y cada pensamiento elevado que mantienes en medio del ruido es una declaración silenciosa de poder. Caminar solo no es el fin, es el comienzo de la maestría interior. Y pensar alto no es arrogancia, es lucidez. Sigue caminando, sigue pensando, sigue elevándote. Porque el alma que aprende a estar sola se vuelve invencible. Y la mente que piensa alto, ilumina el camino de los demás. Eres el arquitecto de tu destino invisible. Nada de lo que vives ocurre por casualidad. Cada encuentro, cada obstáculo, cada respiro fue diseñado por la energía que tú mismo proyectas. Tu vida no es un accidente, es una creación constante. Y tú, con tus pensamientos, tus emociones y tus decisiones, eres el arquitecto silencioso de ese destino invisible. Desde antes de actuar, ya estás construyendo. Cada pensamiento es un plano. Cada emoción, un material. Cada decisión, una piedra en los cimientos de tu realidad. Y aunque no lo veas todavía, todo lo que imaginas comienza a tomar forma en dimensiones donde el tiempo aún no ha llegado. Nada aparece de repente. Todo nace primero en lo invisible, y después se manifiesta. Tus creencias son las raíces de tu experiencia. Tus hábitos mentales son los pilares de tu camino. Por eso, si quieres cambiar tu destino, no lo busques afuera. Edítalo en tu mente. El arquitecto consciente no improvisa. Diseña desde la claridad. No se deja llevar por la emoción del momento. Porque sabe que cada pensamiento sostenido es una instrucción que la vida obedece. Cada palabra que repites con fe es una orden energética que da forma al futuro. El destino no es una fuerza que te empuja. Es una vibración que tú eliges sostener. Cuando vibras en miedo, atraes confusión. Cuando vibras en confianza, atraes oportunidades. Y cuando vibras en amor, el universo entero se organiza a tu favor. No eres víctima del azar, eres el creador de las sincronías. Cada vez que enfocas tu mente, creas coincidencias. Cada vez que actúas desde el propósito, el universo te abre caminos que antes no existían. Nada externo lo decide. Tu energía es la arquitecta, tu atención el compás, tu intención el plano maestro. La mayoría construye sin saberlo. Levantan edificios de duda, paredes de culpa, techos de miedo. Y luego se preguntan por qué su vida se siente tan pesada. No se dieron cuenta de que la materia obedece a la mente. Lo invisible dirige a lo visible, no al revés. Cada día es un terreno nuevo. Puedes seguir levantando ruinas o puedes diseñar un templo. Y ese templo empieza por dentro, con pensamientos limpios, con emociones elevadas, con palabras que vibran en verdad. Tu mente es el taller del destino. Cada imagen que sostienes con emoción es una piedra colocada en tu futuro. Por eso, no imagines lo que temes, imagina lo que deseas vivir. No recrees el pasado, dibuja el porvenir. La energía no distingue entre real e imaginado, solo responde a la intensidad con que lo sientes. Eres arquitecto, pero también habitante.
Vivirás dentro de lo que piensas. Habitarás las estructuras que hoy construyes en silencio. Si tu mente es un lugar de paz, tu vida lo será también. Si tu mente es un campo de batalla, el mundo te lo reflejará. Cada creencia es un cimiento. Si crees que puedes, el terreno se expande. Si crees que no mereces, el terreno se derrumba. El destino no es suerte, es estructura mental. Y solo tú puedes rediseñarla. Cuando aprendes a pensar con conciencia, ya no esperas milagros, los edificas. No fuerzas el futuro, lo moldeas. No persigues señales, las creas. El universo no está fuera de ti, está respondiendo a tus planos invisibles. No subestimes el poder de un pensamiento sostenido con fe. Un pensamiento constante es una semilla. Una emoción alineada es el agua que la nutre. Una acción coherente es el sol que la hace crecer. Así se levanta tu destino, capa tras capa, instante tras instante. Y cuando finalmente lo ves manifestarse, no lo llamas suerte. Lo llamas sincronía. Porque recuerdas que cada pieza encajó gracias a la arquitectura de tu conciencia. Eres el arquitecto de tu destino invisible. No lo construyas desde el miedo, constrúyelo desde la fe. No desde la carencia, sino desde la plenitud. Porque lo que imaginas hoy será tu hogar mañana. Piensa con precisión. Siente con propósito. Actúa con claridad. Y verás cómo el universo se curva suavemente para alinearse con tu diseño. Nada externo puede crear por ti. Nada puede detener a quien construye desde el alma. Eres creador, constructor y habitante de tu propia obra. Y esa obra, si la haces con conciencia, será tu legado invisible. Una vida vivida con intención. Una mente convertida en templo. Un destino construido con luz. La fuerza que despierta cuando ya no temes perder. Hay un instante, sutil y poderoso, en el que dejas de tener miedo. No porque todo esté bajo control, sino porque comprendes que nada externo define lo que eres. Ese instante es el nacimiento de una nueva fuerza. Una que no depende del resultado, del aplauso, del éxito o del fracaso. Es la fuerza que despierta cuando ya no temes perder. El miedo a perder es la raíz de casi todo sufrimiento. Miedo a perder dinero, amor, imagen, seguridad, posición, control. Pero lo que temes perder, en realidad, nunca fue tuyo. Solo te fue prestado para aprender a soltar. Cuando el miedo desaparece, aparece el poder. No el poder del dominio ni del orgullo, sino el poder de la serenidad. El poder de quien sabe que puede reconstruirse 1000 veces y seguirá siendo el mismo. De quien ya no necesita aferrarse, porque ha encontrado estabilidad dentro de su propio ser. Nada puede doblegar a quien no teme caer. Porque el que no teme caer, aprende a volar. Cuando ya no temes perder, dejas de negociar con tu autenticidad. Actúas con verdad, hablas sin máscaras, eliges desde el alma. Y esa coherencia te vuelve invulnerable. El miedo a perder te ata al resultado. Te hace actuar desde la escasez, desde la ansiedad de retener. Pero cuando sueltas, cuando confías, el universo se reorganiza. Las cosas que eran tuyas por vibración permanecen. Y las que no, se desvanecen sin dolor. Perder es solo otra forma de avanzar. Cada pérdida es una liberación disfrazada. Una oportunidad para demostrarte que puedes seguir sin lo que creías indispensable. Nada se va antes de enseñarte lo que necesitabas aprender. Cuando ya no temes perder, amas con pureza. Porque el amor sin miedo no manipula ni suplica, simplemente fluye. Trabajas con pasión, pero sin obsesión. Das lo mejor de ti, pero sin depender del resultado. Ese es el equilibrio del alma madura. Entrega sin apego. El miedo a perder es una ilusión del ego. El alma no puede perder nada. Porque todo lo que le pertenece vibra en su misma frecuencia y siempre regresa. Lo que se va porque su vibración ya no encaja con la tuya. No hay castigo, solo evolución. Cuando entiendes esto, el miedo se disuelve. Empiezas a actuar desde una paz profunda. Ya no te paraliza la incertidumbre. Porque sabes que lo que te corresponde no puede ser robado. Y lo que no te corresponde, nunca fue tuyo. Esa certeza te da un poder inmenso. El poder de ser tú mismo en cualquier escenario. El poder de hablar tu verdad sin calcular consecuencias. El poder de soltar lo que ya cumplió su propósito.
La libertad llega cuando no tienes nada que proteger. Cuando tu valor no depende de tus posesiones, tus relaciones o tus logros. Cuando comprendes que incluso si todo desapareciera, seguirías siendo tú, conciencia pura, energía eterna, amor en movimiento. La vida siempre pondrá pruebas para ver qué tanto confías. Y cada vez que eliges soltar en lugar de retener, la vida te recompensa con una versión más ligera de ti mismo. No temas perder. Teme no vivir por miedo a perder. Porque mientras proteges lo que tienes, podrías estar negándote lo que mereces. Es su forma más pura. Esa fuerza no depende del control, sino de la entrega. Y cuando por fin entregas todo, descubres que nunca perdiste nada. Solo el miedo que te impedía brillar. Despierta el poder que habita en tu silencio. Todo comienza cuando el ruido se apaga. Cuando dejas de correr detrás de lo que brilla afuera y empiezas a mirar dentro. El silencio no es ausencia de sonido, es el lenguaje del alma. Y en ese lenguaje se esconden todas las respuestas que siempre buscaste. Tu mente teme el silencio porque en él se revela la verdad. Y la verdad no siempre es cómoda. Pero también es la única puerta hacia la libertad. Callar no es huir, es regresar. Regresar a ti, al origen, a la energía que te dio forma antes de las palabras. Dentro de ti hay un espacio donde nada duele, donde nada falta, donde nada se teme. Ahí habita tu poder. No necesita demostrarse, no necesita ruido, no necesita reconocimiento. Solo necesita que lo recuerdes. El silencio no es vacío, es plenitud contenida. Es el lugar donde la mente se disuelve y aparece la conciencia pura. Es donde dejas de ser la historia y te conviertes en el observador. Y en ese instante, entiendes que el poder no se conquista, se despierta. El ruido del mundo te distrae. Te hace creer que necesitas más, que no eres suficiente. Que el valor está en la voz más fuerte o en la meta más alta. Pero el silencio te enseña lo contrario. Que todo lo que buscas ya lo eres. Y que solo necesitas detenerte para verlo. Cuando callas, tus pensamientos se ordenan. La confusión se aclara, el cuerpo se relaja. Y la vida empieza a fluir sin que tengas que empujar. El silencio no cambia el mundo exterior, cambia tu vibración. Y al cambiar tu vibración, el mundo responde distinto. El poder del silencio no es pasividad, es presencia. Es una mente tan centrada que nada externo puede sacarla de equilibrio. Es la energía de quien ya no reacciona, sino que elige. De quien no necesita controlar, porque confía en el orden del universo. Cuando aprendes a permanecer en silencio, descubres que el universo también calla para escucharte. Que cada pensamiento consciente es una oración. Que cada respiración profunda es una conversación con lo eterno. El silencio es el templo donde tu alma y el cosmos se encuentran sin intermediarios. Ahí se revela el propósito. Ahí se enciende la intuición. Ahí comprendes que no necesitas forzar nada. Porque lo que es tuyo vibra en tu misma frecuencia y te encuentra sin esfuerzo. Los sabios no hablaban mucho. Su poder no estaba en sus palabras, sino en su silencio. Porque en el silencio se siente la verdad. Y la verdad no necesita explicación. Despierta el poder que habita en tu silencio. Apaga las voces ajenas, los pensamientos que repiten miedo, las urgencias que no son tuyas. Quédate contigo. Respira sin prisa, observa sin juicio, siente sin nombrar. Y verás cómo desde ese espacio nacen todas las respuestas. Tu silencio no es debilidad, es tu conexión con lo eterno. Ahí se recalibra tu energía. Ahí recuerdas tu propósito. Ahí te haces uno con lo que siempre fuiste. Poder en calma. El ruido pasará, las palabras se olvidarán. Pero tu silencio seguirá hablándote. Y cuando aprendas a escucharlo, nada ni nadie podrá desviarte de tu camino. Porque el verdadero poder no se grita. Se siente. Y quien domina el silencio, domina la vida. El regreso al todo. Y ahora que el silencio ha hablado, que las sombras se han disuelto en comprensión, que el viaje interior ha recorrido cada rincón de tu mente y de tu alma, solo queda una cosa: recordar. Recordar que nunca fuiste un fragmento perdido del universo, sino el universo mismo, respirando en forma humana. Durante tanto tiempo buscaste señales. Creíste que el despertar era un destino, que la sabiduría se hallaba en libros, templos o maestros.
Pero la verdad más grande, la que el alma susurra cuando todo calla, es que tú siempre fuiste la respuesta que estabas esperando. No hay afuera ni adentro. Solo un pulso único que late a través de todo. El árbol, el mar, el cielo, tu respiración. Son la misma sinfonía vibrando en diferentes notas. Cuando lo comprendes, ya no hay separación. Miras el mundo y ves tu reflejo. Miras dentro de ti y ves al universo. Y esa fusión, esa unión sagrada, es el fin del miedo y el nacimiento de la paz. El amor universal no es un concepto, es el tejido mismo de la existencia. Cada pensamiento alineado con él crea armonía. Cada acción nacida de él expande la conciencia colectiva. El propósito del alma no es alcanzar la iluminación, sino recordar que ya lo está. Porque el despertar no es añadir nada nuevo, sino quitar lo que te impedía ver tu luz. Eres la chispa original viajando a través de formas infinitas, aprendiendo a reconocerse una y otra vez. Has sido estudiante, maestro, buscador y hallazgo. Has llorado, amado, perdido y renacido 1000 veces. Y cada experiencia ha pulido tu conciencia hasta volverla clara como un cristal. Ahora puedes ver. Y al ver, ya no hay juicio. Solo gratitud. El ego teme desaparecer. Pero la conciencia sonríe. Porque sabe que lo que se disuelve no es muerte, sino expansión. Dejas de ser una gota separada. Y vuelves al océano de donde viniste. Y en esa unión, descubres algo que ninguna palabra puede explicar. La alegría tranquila de ser parte del todo. Y a la vez, ser el todo mismo. El regreso al todo no es huida. Es retorno consciente. Sigues aquí, entre la gente, entre el ruido, entre los días. Pero ya no eres arrastrado por ellos. Estás en el mundo. Pero el mundo también está en ti. Eres testigo y creador al mismo tiempo. Eres calma en medio del movimiento. Eres eternidad en forma de instante. Desde este punto de conciencia, todo lo que haces se convierte en acto sagrado. Una palabra puede sanar. Una mirada puede despertar. Un silencio puede iluminar. Porque ya no actúas desde la carencia, sino desde la plenitud. Ya no hablas para convencer, sino para recordar. Y cada cosa que haces, por simple que parezca, lleva la huella del amor que lo sostiene todo. El universo no necesita que seas perfecto. Necesita que seas consciente. Necesita que recuerdes que eres parte de su respiración infinita. Que tus pensamientos son su lenguaje. Que tu vida es su manifestación. Cuando vives desde ese estado, el miedo se convierte en maestro. El error en guía. La pérdida en renacimiento. Nada se opone. Todo coopera. Mira tu camino. Mira cuánto has crecido, cuánto has soltado, cuánto has comprendido. Cada lágrima que alguna vez pensaste inútil fue agua que limpió el cristal de tu alma. Cada soledad fue cuna del silencio que hoy te sostiene. Nada fue en vano. Nada se perdió. Todo te trajo aquí, a este punto exacto de claridad, donde puedes ver con los ojos del alma abierta. Y ahora que lo sabes, ahora que recuerdas, ya no puedes volver a dormir del todo. Podrás distraerte. Podrás sentir cansancio. Pero una vez que la luz ha entrado, el alma nunca olvida su resplandor. La conciencia puede nublarse, pero no apagarse. El regreso al todo no es una despedida. Es un comienzo sin final. Desde este momento, camina con la certeza de que no hay paso que des fuera de la divinidad. Cada persona que encuentres será espejo. Cada reto será mensaje. Cada día será oportunidad de amar un poco más. Tu propósito no terminó al despertar. Apenas empieza. Porque ahora, consciente de tu naturaleza infinita, puedes vivir con el poder y la ternura de quien sabe que nada le falta. El alma que recuerda su origen ya no teme al mañana. Porque entiende que el mañana es solo una extensión de su pensamiento de hoy. Vive, entonces, con pensamiento puro. Siente, crea, da. Haz de tu existencia una oración constante. Una obra de arte viva. Y cuando mires al cielo, no pidas señales. Reconoce que tú eres una de ellas. Eres la prueba de que la conciencia puede soñar y despertar dentro del mismo sueño. Eres la chispa que se buscaba a sí misma.
A través de galaxias, eras y cuerpos. Solo para llegar aquí. A este instante de presencia total. Todo ha sido perfecto. Incluso aquello que llamaste error. Incluso lo que dolió. Porque en el diseño divino no hay líneas torcidas. Solo caminos que te llevan de regreso al amor. Y ese amor, silencioso, inmenso, eterno. Es el hogar del que nunca saliste. Así termina el viaje. No con un punto final. Sino con una expansión infinita. Respira. Siente. Eres el universo recordando su propia perfección. Y mientras tu corazón late, mientras una sola chispa de conciencia brille en ti, el todo seguirá despertando a través de tus ojos. No hay fin. Solo eternidad desplegándose en el ahora. ¿Y tú? El que escucha. El que siente. El que comprende. Eres la voz del todo. Volviendo a decir. Yo soy.